Bueno, pues hoy, llegada directamente desde El Ejido, Almería, ha venido una de las personas que más y mejor han hecho por explicarnos la realidad de las frutas y de las hortalizas que producimos en España. Está por aquí Lola Gómez Ferrón, de Clisol Agroturismo. Hola Lola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Carlos? Me hace ilusión que hayas venido a la radio porque siempre hablamos por teléfono, desde la distancia. Tú llevas muchísimo tiempo ahí al pie del cañón y hoy has venido aquí a los estudios de Gran Vía coincidiendo con la Feria Fruit Attraction, ¿no? Que has estado participando en ella. Sí, normalmente o por alguna gestión o cuando subo a Madrid suele ser en feria, en Fitur. Yo estoy en dos sectores, en la agricultura y el turismo en Fitur o en Fruit Attraction. He flipado con Fruit Attraction, con la cantidad de gente que mueve, con la cantidad de empresas, de expositores. Es una feria enorme, creo que ya es la más grande de Europa del sector, ¿no? Sí, bueno, está también Fruit Logística. Lo que ocurre es que son dos fechas totalmente distintas. Es una feria que empieza hace 15 o 16 años, que empezó muy poquito a poco, pero que se ha consolidado totalmente. Y además es normal, ¿eh? Entonces ahora nos falta pues que la sociedad entienda por qué se celebra esa feria y que dejen de llamarla la feria de los fruteros. Esto es lo que dijo un taxista hace ya años, ¿eh? No ahora, cuando se conocía menos, y me llamó mucho la atención. Yo, más que de la feria de los fruteros, he salido pensando que era la feria de los intermediarios. Eso que se dice cuando dicen es que producir 1 kilo de tomates, el agricultor le paga no sé cuánto y en el supermercado cuesta 15 veces más. Todos esos intermediarios me ha dado la sensación que estaban todos ahí en la feria. Vamos a ver, es una feria en la que van los agricultores. Ten en cuenta que, por ejemplo, el pabellón 9 es un pabellón en el que está principalmente Andalucía y, evidentemente, Almería, que es la mayor exportadora de hortalizas frescas. Y son la mayoría de las empresas que hay. También hay empresas privadas, ¿vale? Pero hay muchísimas cooperativas como la mía. Son cooperativas. Mi cooperativa tiene más de 900 agricultores y unas 1.600, 1.700 hectáreas. Y ahí está la rectora de la cooperativa, que son todos agricultores, el presidente, el gerente, que es hijo de uno de los agricultores socios. Es una cooperativa que factura muchísimos millones de kilos y que da empleo pues, en temporada a más de 3.000 personas. Y ahí están vendiendo sus productos. Evidentemente están todos los intermediarios, claro que sí. Y empezó siendo una feria nacional, pero ahora ya es totalmente internacional. Sí, esos intermediarios a los que el consumidor tiene la imagen de que a los agricultores nos pagan 5 y ellos cobran, no sé, y luego al consumidor le cuesta 15 veces más, como tú has dicho. Es curioso, ¿no? ¿Se piensa el consumidor cuando se compra unos tenis, una camiseta, de esas que cada vez que cambia la moda hay que comprarse? ¿Cuánto le han pagado al que lo ha hecho y cuánto está pagando él por eso? ¿A que no se lo plantea? ¿Por qué no empieza a pensar el consumidor? ¿Por qué no se lo plantea? Pues de eso y de muchas cosas más es lo que yo llevo 23 años haciendo, teniendo a los consumidores de nuestras hortalizas producidas en sistemas protegidos bajo plástico con control integrado de plagas y enfermedades frente a mí durante 2 horas, consumidores de toda España y de toda Europa, que están viendo los cultivos y que lo que hago es contarles qué es lo que hacemos. Empezamos por el principio. ¿Tú cómo te metiste en esto? ¿Tu familia se dedicaba a la agricultura? ¿O fue una cosa vocacional? No, que va, mira, yo soy nieta, hija de agricultora y agricultora. Y agricultora, pues, no sé desde cuándo, porque tenía 4 años cuando mi padre y mi madre construyeron los primeros 2.000 metros cuadrados de invernadero. No me preguntes por qué, lo recuerdo como si fuera hoy. Bueno, sí sé por qué. Hasta los 6 años que entré en párvulos, porque la mañana que tocaba coger las habichuelas, las judías verdes debajo del plástico, esa mañana yo, primero en mi caja de madera y luego de plástico con una manta, que es donde estaba en los setos al aire libre antes de tener invernadero, no pasaba frío ni viento. Entonces ese abriguico lo tengo metido aquí entre ojo y ojo, ¿no? He vivido, no nací debajo de una mata de tomate, nací en la misma habitación en la que duermo, en la misma casa, pero sí es cierto que me he criado con los cultivos de hortalizas, tomate, pimiento, pepino, berenjena, calabacín, sandía, melón y habichuela. Y he crecido, pues, no sé, sintiéndome igual que una planta, porque realmente somos bastante iguales. Es otra cosa que yo cuento a la gente. Entonces, hace 23 años, por una serie de circunstancias, me empecé a dar cuenta de desde cuándo habíamos empezado, qué habíamos hecho al principio, cuáles eran nuestras prioridades, qué estábamos haciendo actualmente y lo poco que lo sabían los consumidores. Y entonces me di cuenta de que había que hacer una labor divulgativa de lo que hacíamos. Lo que yo hago se llama turismo gastronómico y turismo científico también, porque es la ciencia pura y dura aplicada a la producción de alimentos. Y empecé a trabajar con el público y hasta el día.
Con muchos niños, además, ¿no? Tienen mucho público infantil. Sí, vamos a ver, yo tengo un target muy amplio, pero 3 principales públicos. Vienen alemanes y japoneses con corbata y niños de 6 años. Sí, Todo, profesionales. Y todo lo que hay en medio. Profesionales que vienen de otros países a conocer nuestro modelo agrícola, porque es muy, muy subgénero, muy especial, muy específico. Turismo, evidentemente, pero también colegios, porque a los 2 años de empezar con turismo nos dimos cuenta de que los propios niños almerienses, por no salirnos ya, cualquier niño no sabe de dónde vienen las hortalizas. Entonces mi labor es hacerle que se sientan una planta y que entiendan cómo funciona. ¿Ha ido a peor? O sea, ¿los niños de ahora saben menos que los niños de hace 10 años o está más o menos igual? Pues mira, es una buena pregunta. Creo que saben más o menos igual, pero hay un problema. Y es que el déficit de atención que tienen los niños actualmente no lo tenían de 10 años atrás. Yo llevo 20 años trabajando con colegios y estoy un poco escandalizada porque el bajón del déficit de atención de los escolares, sobre todo primaria, es brutal. Y es por un mal uso de la tecnología. Entonces es increíble. No sé qué pasará en el aula, que también lo sé porque evidentemente vienen acompañados por profesores y profesoras y me lo cuentan. Pero el déficit de atención es brutal. Nosotros no podemos hacer algo distinto cada 20 segundos como los vídeos esos de los móviles. Y entonces los niños están acostumbrados a eso y no hay quien le haga atender. Creo que es algo de lo que no se habla ni en el mundo educativo, ni en el mundo de la AMPA, ni es algo de... Se habla, pero muy poco. Me preocupa muchísimo porque ten en cuenta que yo tengo una ventaja. Yo no estoy en la cuadratura y en un aula cerrada. Yo estoy en un centro lleno de vida. Los niños están en medio de las plantas, cuarto, quinto, sexto, aprendiendo qué es la fotosíntesis y están respirando el oxígeno que están soltando las plantas. Los niños están al lado de las plantas soltándole arañitas que luego se van a comer a las plagas y que hacen que cuando entre el invernadero huela a tomate. Los niños están probando los tomates de las plantas. Bueno, pues con todo eso, que es súper interactiva la visita, cuesta trabajo su atención en los últimos años y eso me preocupa. ¿Qué es lo que más te preguntan? Pues lo que más me preguntan, le llama mucho la atención los bichitos. Entonces, bueno, mi labor es que si hay arañas buenas, porque claro, toda la literatura infantil está basada en que las mariposas son las buenas y las arañas son las malas. Error para transmitir el tema medioambiental. No hay nada bueno ni malo en este mundo, todo depende de cómo nos repercute a la raza que lo dominamos a los humanos. Entonces le enseño, pues claro, a un niño de 3, 4, 5 años, yo trabajo con preescolar también, cuando tú le explicas, convirtiéndote en mariposa, que es una trampa de feromonas para atrapar las mariposas, hay niños que lloran, la mariposita es la mariposita, porque la están viendo muertas dentro de la trampa. Entonces hay que especificar lo que son mariposas buenas y mariposas malas, y arañas buenas y arañas malas. Entonces, bueno, la verdad es que es un auténtico disfrute, sobre todo viendo sus caritas, viendo sus cejas, cómo se levantan. Es una visita que cansa, pero es tan gratificante por ver el cambio de los niños. Antes hablabas de esa atención que les cuesta mantener durante más de 20 segundos a los niños. A muchos adultos también les pasa. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente que vea esta entrevista va a ver un fragmento cortito en Instagram o en TikTok. Algunos escucharán la entrevista entera, pero probablemente no sea la mayoría. Y muchas veces esto, que también afecta a los medios de comunicación, nos lleva, estoy hablando en plural de todo el gremio, a quedarnos con detalles que a veces hacen que las cosas sean inexactas, ¿no? Esta semana tú has tenido una experiencia curiosa con los pimientos, porque... bueno, cuéntalo tú. Bueno, no ha sido solo esta semana, en el último año y medio. A ver, yo por un tema de tiempo, porque me gusta la televisión, pero por un tema de tiempo veo poca televisión. Es verdad que la radio pues te permite estar haciendo cosas y oírla, y oigo muchísima radio. Entonces, mi gente de alrededor, cuando ve algo en televisión, evidentemente ahora están los maravillosos podcasts, los links, y me lo mandan. Entonces, bueno, no voy a decir medios, pero son medios escritos, medios online, pero medios de los que se nos vengan a la cabeza de lo más importante de este país. Y televisiones que en el último año y medio, pues, una imagen de un experto en gastronomía, el cocinero cocinando, los presentadores del programa por la tarde, y el señor con un pimiento verde, uno amarillo y uno rojo, diciendo que siempre compren el rojo porque el pimiento cuando empieza a madurar se pone amarillo, luego naranja y luego rojo, y que el rojo es el más dulce y que es el que más vitamina C tiene. Y una serie de sandeces. Es que yo llevo toda la vida cultivando pimientos
y sé perfectamente lo que es un pimiento. Comercialmente, la mayoría de los pimientos, aunque hay algunos pimientos que son, digamos, como un verde menta clarito, los pimientos tipo turcos y cosas de esas, pero la mayoría de los pimientos que hacemos, nosotros hacemos más de 20 variedades de pimiento en Almería. Mini pimientos tipo capia, tipo italianos, California, lamuyo, vale. Esos pimientos, todos son verdes en la planta cuando nacen y empiezan a crecer. Luego se paran y empieza la fase de maduración. El verde, cuando madura a rojo, porque es una variedad que madura en rojo, tiene una fase que está como color chocolatillo, ¿vale? Pero luego se queda rojo. Ya está. Y luego hay variedades de amarillo y de naranja. Esos California, esos pimientos blocky, cuadrados, carnosos, que se venden en un blister de 3 pimientos, uno de cada color, que pesa medio kilo, en cualquier tienda de toda este país, de España. Bueno, pues esos pimientos son variedades distintas. La vitamina C, los pimientos tienen 3 veces más vitamina C que naranja y kiwi. ¿Qué ocurre? Que culturalmente en España nos comemos el pimiento cocinado y la vitamina C tiene una característica, la termolabilidad, es termolábil. Entonces, en el momento que tú calientas el alimento que la contiene, pues se va casi toda. Claro, comer pimiento crudo es una pasada, porque estás comiendo 3 veces más vitamina C si te comes 100 gramos que si te comiera una naranja y un kiwi, que también hay que comerlos. Bien, ¿qué ocurre? La vitamina C prácticamente cambia un poquito, pero hay poca diferencia entre el verde y los maduros. Pero los pimientos maduros son los amarillos, los naranjas y los rojos comercialmente, que son los que se venden, porque hay más colores, ¿vale? Hay pimientos negros, pimientos blancos, pimientos menta, hay lilas, hay marrones, yo he visto un montón. Lo que pasa es que no son comerciales, pero sí que hay. Hay también chocolate, ya es comercial. El pimiento chocolate, que además está riquísimo. El pimiento madura de verde a rojo, ¿vale? Hay otra variedad que va a madurar de verde a amarillo y otra variedad que va a madurar de verde a naranja. Pero el pimiento amarillo, si no nos lo comemos amarillo, se va a podrir amarillo. El naranja, si no lo consumimos naranja, se va a podrir naranja. Nunca va a virar a rojo. Entonces, por favor, pido un poquito de profesionalidad y rigor a los medios. Es un tema científico, pero no hay que ahondar mucho. Es sencillo, ¿vale? No hay un pimiento que haya que comprar rojo porque sea el que está dulcecito y más maduro. Que va. Hay veces que un naranja puede tener más grados Brix, más azúcar que un rojo. ¿Qué ocurre? Pues que en la sensación que tiene el consumidor cuando se come un pimiento no está solo en los grados Brix, el nivel de azúcar. Está un poco la cantidad de agua que tenga, la turgencia, la relación acidez-azúcar, en fin, son muchos parámetros. Yo no soy una experta en eso, pero como produzco los pimientos y estoy especializada en pimientos que se comen crudos, en mini pimientos, esa es mi especialidad. Estoy especializada en mini pimientos, mini tomate y mini pepinos. Pues sé un poquito de eso, ¿vale? No a nivel científico, pero sé un poco. Entonces, cuando oigo esas cosas, digo, Dios mío, pero ¿cómo puede esta gente decir eso? Hay muchas más sandeces que se dicen, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que cuando yo empecé a trabajar con público enfrente, no se me pasaba por la cabeza que la gente eso no lo sabía. No se me pasaba por la cabeza, por ejemplo, que la mayoría de la gente no sabe que un abejorro no es la pareja de una abeja. Son polinizadores distintos. La abeja es Apis mellifera ibérica, el abejorro es Bombus terrestre, los dos se utilizan para polinizar plantas. Cosas como esas, un montón. Pero no culpo a ese consumidor que no lo sepa, no. De todo lo que nos pasa nos culpo a nosotros mismos, porque y a cualquier profesional, vosotros estáis en un ámbito, en el ámbito de la comunicación, yo estoy en el ámbito agro de producción de alimentos, pero pensamos que nuestro mundo es único y que la demás parte de la sociedad tiene que nacer conociéndonos, y no. Por eso me llevo 23 años dejando la piel para que los consumidores, porque es que la alimentación es lo más importante para la salud, nos conozcan. Tú cuando paseas por un supermercado y vas por la sección de frutas y verduras, ¿qué piensas o qué sientes? Porque supongo que tu mirada en ese lugar es distinta a la de la mayoría de la gente. Pues sí, es un poco distinta, evidentemente. Pues pienso en todo lo que nos queda por hacer. Es que estamos en pañales. Explico. Mediáticamente, el consumidor recibe mensajes, ¿vale? Se resumen en muy poco, ¿eh? Espero que los oyentes estén de acuerdo conmigo. Todo lo que es ciencia, tecnología, innovación, ¡oh, qué maravilla! Para tener buenos medicamentos, que investiguen para tener mejores tratamientos médicos, para pagar, ¿cuánto estamos pagando ya por un telefonito de alta gama? 1.400, 1.500 euros. Es que la tecnología, la ciencia y la innovación son maravillosos, pero para producir alimentos,
el consumidor, el impacto que sigue teniendo es: la producción de alimentos tiene que ser natural, artesanal, tradicional, aire libre. ¿Sigo? Hay más adjetivos. Vale. Tiene que haber de todo, ¿de acuerdo? Por supuesto que tiene que haber cultivo al aire libre. Pero para juzgar a un sistema de producción como el que tenemos en Almería, como el sistema de producción en invernaderos de plástico, hay que conocerlo. Entonces, ¿qué son nuestros invernaderos? Hace 60 años, pues unas casas de plástico para proteger a la planta del viento. Hoy, una auténtica industria de producir un montón de hortalizas, y una industria basada, como la mayoría, en la ciencia, la tecnología y la innovación. A ti no te gusta la palabra invernadero y la palabra mar de plástico, ¿no? O el concepto mar de plástico. No es que no me guste, es que hay otros nombres que son igual de reales y además demostrados científicamente, pero como en Almería hemos trabajado llevamos 60 años con invernadero, los primeros 40 fue para conseguir vivir dignamente de nuestro trabajo, y si quieres te cuento vivencia. Yo con 11 años y medio ya ganaba 450 pesetas trabajando a jornal con otro agricultor. Eso hoy es explotación infantil, ¿vale? Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas para saber por qué el mar de plástico, si los oyentes me pudieran ver, levanto la mano y hago comillas, es tan feo, porque es tan lunar. Bien, hay otro nombre, igual de válido, demostrado científicamente, pero no lo utilizamos porque los últimos 30 años nos hemos dedicado a cambiar radicalmente la forma de producir, a ser totalmente saludable y sostenible, pero no lo hemos contado. Esa es la diferencia entre nuestra industria y las demás. ¿Algún turista concibe llegar a Madrid, a Donostia o a Barcelona, bajarse del coche, del tren o de cualquier medio de transporte que llegue y pensar: ay, Dios mío, ¿cómo se me habrá ocurrido contratar aquí las vacaciones? Si me voy a enfermar en los 10 días que voy a estar aquí, con la lluvia ácida, los metales pesados de la industria, como hace 60 años, porque hace 60 años era otro mundo para todos, ¿vale? No, todo el mundo sabe que si esa industria está abierta cumple unas normas, porque la industria lo ha hecho y lo ha comunicado. ¿Cuál es la diferencia con nuestra industria? Nuestras hortalizas son totalmente sostenibles en los últimos 25 o 30 años. Lo hemos hecho, pero no lo hemos contado. Y eso es lo que yo llevo 23 años haciendo. Sí que hay algo que a mí me genera dudas. Hay gente que no le gusta que la uva o que la sandía no tenga pepitas. Un poco, seguramente por esos prejuicios que tú decías, ¿no? Que buscamos las cosas naturales, las cosas como se han hecho siempre, y que la ciencia y la tecnología aplicada a las hortalizas no nos acaban de convencer. Pero más allá de esos prejuicios, también hay una cuestión, si quieres, económica. Yo creo que hace 40 años un señor o una señora de Murcia y uno de Santiago de Compostela comían cosas muy diferentes y cambiaban mucho su dieta a lo largo del año. Ahora que hay grandes empresas y grandes empresas de distribución de alimentos y grandes empresas de producción de semillas, comemos todos muy parecido, ¿no? Y eso no sé hasta qué punto es bueno. Bueno, te contesto. Yo creo que comemos todo muy parecido porque no comemos productos primarios, comemos principalmente alimentos elaborados, porque mediáticamente el 90 y tantos, no sé, 100%, 90 y tantos por ciento de los impactos mediáticos es la comida elaborada. Pero vamos a ver, la comida, un tomate, vamos a hablar del tomate, ¿por qué no? O de un pimiento, o un calabacín, o una berenjena, o un pepino, que es lo que yo produzco. Vamos a ver, hace 40 años, quien comía era quien estaba pues, al lado de la zona de producción, ¿vale? Pero hace 40 años no había la población que hay hoy. Claro. Y hoy hay unas necesidades. Entonces, ¿por qué hace 40 o 50 años, si nos hubieran dicho que íbamos a ir con una cosa que nos coge dentro de la mano andando por la calle, viendo a alguien y hablando con él en una casa en los Estados Unidos, no hubiera parecido... 40 no, pero sí 60, ciencia ficción, brujería? ¿Por qué lo vemos hoy tan normal? ¿Por qué vemos tan normal que la gente pueda vivir a 15 pisos de altura en 40 metros con todas las comodidades? 4 o 5 personas, o 3. ¿Por qué eso nos parece normal? ¿Por qué no vemos normal? Es que luego los cánones que tiene la gente. Vamos a ver. Nosotros utilizamos semilla híbrida hace 60 años. ¿Por qué yo no utilizo semillas tradicionales? Todo el mundo piensa que el tomate toda la vida ha sido ensalada. Gordo. Todo el mundo piensa que la berenjena toda la vida ha sido lila. Todo el mundo piensa que la zanahoria toda la vida ha sido naranja. Vamos a ver, las zanahorias llevan 200 y pico años naranja. Con las zanahorias ganamos. Porque los holandeses, que son la casa de Orange, o los genetistas en el mundo hay 2 países que son los reyes de la genética, los
los holandeses y los israelitas, ellos hicieron la zanahoria naranja porque era el color de su país. Tienen más auxina, más vitamina A desde que tenemos la zanahoria naranja, pero hace 200 y pico años, antes eran marrones, algunas lilas. Las berenjenas eran casi todas blancas como la leche, súper dulces porque no tenían clorofila. Ahí perdimos, pero se dieron cuenta que, bueno, la gente compraba más las oscuras y hay blancas, ahora están empezando otra vez. Son tantas cosas. El tomate. Cuando nosotros llegamos al continente americano y volvimos, ¿qué trajimos? Pimientos, tomates, patatas. ¿De qué tipo? ¿Tomate ensalada? No. Vinieron tomates negros, tomates amarillos, tomates como un cuarto de uña, tomates alargados, tomates grandes, de todo. Entonces, ¿por qué? Si yo, gracias a esas leyes de Mendel, a esas hibridaciones que llevamos más de 60 años utilizando semillas, puedo tener tamaños, formas y colores, unos niveles de azúcar maravillosos. Eso junto con que la vida de la planta sea equilibrada. Vamos a ver, ¿por qué interpretamos que una planta al aire libre es más natural que una planta protegida bajo plástico? ¿Quién es más natural? Estos chicos que vienen, en Almería es una tierra que acoge niños del Sáhara, que te vienen en verano 2 meses a vivir con las familias, perdonen los oyentes que es una comparación un poco bestia. Y te viene un chico o una chica y le preguntas, ¿cuántos años tienes? Y te crees que te va a decir 7. Y tiene a lo mejor 14. Pero es pequeñito, pequeñita, delgadito. Muy... ¿Qué pasa? ¿Que es una raza inferior a la nuestra? Los españoles hemos subido de talla en los últimos 20 años por algo así milagroso. No. La calidad de vida. Una cosa es los genes que tenemos y otra cosa es cómo se manifiestan esos genes en el ambiente que vivimos. Genotipo y fenotipo. La epigenética famosa de ahora, ¿vale? Se trata de investigar sobre eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Nosotros qué hicimos? ¿Hacerle una casa a las plantas? Porque no teníamos ni para comer. Porque tenemos en Almería más de 100 días al año de viento que supera de 50 hasta 120 kilómetros por hora. Y al aire libre llegaba el viento y con 4 o 5 horas mi padre y mi madre se quedaban sin habichuelas y sin tomates. Y no había dinero ni para comprar una barra de pan. Por eso yo ganaba 450 pesetas con otros agricultores, porque si no, no se podía comer en casa. Gracias a los invernaderos, la gente de Almería ha dejado de irse. La generación de mis padres no está en Almería. Vive, no se ha muerto, porque mi padre murió, mi madre tiene 83. Los dos analfabetos, por cierto, jamás fueron al colegio, más del 70% de esa primera generación. Dato demográfico de Almería que lo dice todo. Desde 1910 a 1980 la población no creció en un solo habitante. Toda la gente que nacía era igual a la que se moría, pero sobre todo a la que se iba a Cataluña, a Francia, a Alemania y Argentina. Entonces, estos pocos que quedaron, estos locos, porque no se le puede llamar de otra manera, se le ocurrió empezar a hacer casas de plástico para que el viento no rompiera las plantas. Y luego se dieron cuenta de que el plástico aguanta el calorcito por la noche. Y es que resulta que en Almería tenemos la energía natural, mucho viento y más de 3.300 horas de sol al año. Y ese sol en invierno, junto con los 3 o 4 grados, 5 menos de mínima, que tienen mis pimientos y mis tomates en enero, en febrero o en diciembre, hacen que yo pueda producir hortalizas en invierno. No te imaginas cómo me hace sonreír las campañas de consuman hortalizas de temporada. Hace 60 años. Yo no tengo tantos, tengo 58, pero hace 58 años, desde los 4 estoy en el invernadero, que producimos hortalizas y que nuestra gran producción va del 1 de noviembre al 30 de abril. ¿Cómo le ponemos al chiquillo? ¿Cómo le ponemos al niño? Hace 60 años, ¿eh? Entonces vamos a ver, ¿somos naturales? ¿Somos artificiales? Tú no te imaginas la reacción de la gente cuando yo levanto un contenedor, porque yo soy especialista desde 1993 en cultivar sin suelo. En mi finca se cultiva en fibra de coco en contenedores. ¿Y eso qué permite? Que cada 10 litros que utiliza mi vecino, que ya ahorra lo que no te imaginas con riego por goteo, arena encima de la tierra, riego informatizado, pero es que yo además gasto el 35-40% menos porque estoy reutilizando el 100% del agua, contaminando 0 acuíferos. ¿Dónde está el pero de eso? Controlando que mi planta tenga una relación maravillosa entre número de hojas y número de frutos. Mira, ¿sabes cuál es la parte más importante en la vida de nuestros vegetales? Exactamente igual que los 5 primeros años en la vida de un niño. Coge un niño y una niña recién nacido, viólale, véjale, humíllale, machácale, pégale. Por muy buena vida que tenga después va a tener problemas porque tiene memoria. La planta es igual, los semilleros. Hay unos semilleros súper profesionales en Almería. Cuando yo trasplanto mi planta, la planta ya tiene una parte de su vida. Ha sido bebé, continúa siendo bebé un mes. Después se convierte en adulta. Pero hay que tratarla exactamente igual. Igual que a mi hijo humano. Yo siempre digo que tengo 2 hijos humanos, tengo mellizos. Tienen, bueno, ya son los 2 agrónomos. Tienen 28 años y tengo miles vegetales. Solo hay una diferencia para mí,
Mis hijos humanos nacidos han crecido, todavía no se han reproducido, todavía no soy abuela, espero no vivir su muerte porque es ley de vida que yo muera antes. Mis hijas vegetales cada año nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y mi labor es hacer a los consumidores de esos vegetales que entiendan por qué tenemos las plantas protegidas. Hablabas de los lemas de consumir frutas y hortalizas de temporada. Otra cosa que se dice mucho es que los tomates ya no saben a tomate. ¿Tus tomates saben a tomate? ¿O tú tienes esa sensación? Bueno, explico. Venga. Yo ahora estoy padeciendo no tener tomates. Yo entiendo a los consumidores, ¿vale? Yo termino de producir en el mes de junio. Evidentemente guardo en una cámara pequeñita que tengo unas cuantas cajas para tener para las degustaciones del mes de julio. Luego ya tengo unos días, 2 semanas, y luego ya pues tengo que empezar a comprar, porque yo he plantado mis tomates el 27 de agosto y empezaré a producirlos sobre 20 de noviembre, ¿vale? 25 de noviembre. Entonces, yo ahora voy a almacenes que traen para tiendas, para hoteles, pues almacenes de distribución allí en Almería. Estoy comprando tomates de Castilla y León, con los sellos de Tierra de Saber. Estoy comprando de la Ribera de Navarra. Estoy comprando el Valleza Farraya de Granada. Estoy comprando cherry de la Alpujarra almeriense. Es difícil encontrar sabor. Y todos son de la calle. Todos son de cultivo al aire libre. ¿Pero qué ocurre? Que hay una cosa que se llama distribución, ¿vale? Logística. En muchos casos, pero bueno, es algo que no me gusta ni mencionar, ¿no? Puede haber algo de especulación, pero sobre todo logística y distribución, ¿de acuerdo? Entonces es importante los canales cortos, ¿vale? Porque el producto no es lo mismo estar 2-3 días refrigerado que estar 2-3 semanas. Entonces cuando tú compras un tomate de la Ribera de Navarra, de alguna zona de Castilla y León, de cultivo al aire libre, lo coges, lo atemperas, porque evidentemente no te lo vas a comer frío, y ver que no solo que no tiene sabor, sino que es cartón, dices, Dios mío, ¿entiendes? Los consumidores, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que esos productos son mejor que los nuestros? Yo pienso que no, por una razón. Evidentemente, en los invernaderos, nosotros producimos en invierno, pero esas plantas que producen están equilibradas, tienen una relación perfecta entre número de hojas y número de frutos. Intentamos que tengan una nutrición buena, un buen clima. ¿Y eso en qué repercute? En que haga la planta sintetice más azúcares. Entonces, ¿por qué todo el mundo interpreta que lo de invernadero no sabe? Yo tengo el privilegio, desde mediados de noviembre hasta final de junio, y mis clientes, la gente que hace la visita, de comer tomates de la mata. Hacemos una degustación final siempre. Pero por un tema de comentarios del público, porque siempre hacía la degustación final en un sitio que no hay planta, en un pequeño invernadero de cristal, con unos tableros de bodega, unos tableros y eso, la gente me decía, yo no creo que esto tan dulce y tan sumamente explosivo de sabor y de turgencia y de todo, sea de la mata esa. Porque claro, eso se había cogido de una mata, que previamente están sentados frente a ella, y que yo levanto un contenedor, una jardinera, y ven que plantas que pueden tener 7 metros, 2 tallos por planta, 7 metros cada tallo, con un montón de tomates, no están en la tierra. Hay 4 plantas en una pequeña jardinera. La reacción de la gente siempre es la misma, y además lo preguntan, y me encanta que lo comenten. Madre mía. Luego dices tú que esto es natural, pero chiquilla, vamos a ver. Alguna gente me encanta. Yo tengo mi huerta en el verano, yo vengo, pues yo qué sé, yo vengo de Castilla, yo vengo de Navarra, yo vengo de Galicia, yo vengo de Extremadura. Es que yo tengo mi huerta, o de Madrid, ¿vale? Y yo necesito un montón de tierra y mis tomates no me crecen más de 70-80 centímetros y me echan 4 tomates. Y eso que no se me sequen. ¿Y esto? ¿Aquí? La planta con 7 metros, llena de tomates. Eso normalmente lo preguntan antes de incitarle a que se levante y lo cojan de la mata. Cogérselo yo y dárselo a probar, que lo vean que lo cojo de la mata. ¿Esto cómo es posible? Luego dices tú que esto es natural. Pues esto es un poco artificial. Entonces cuando yo les digo, y además... yo me enrollo mucho, ya has visto que no necesito nada para hablar. Entonces, para no aburrir a la gente, de vez en cuando hago alguna mona. Y entonces les digo, verán, ¿ustedes se imaginan que a sus padres le dicen hace 60 años y empiezo a andar y me pongo la mano en el oído, en la oreja, que íbamos a ir con una cosa que nos coge la mano hablando con la otra parte del planeta o viendo a gente que está en su casa en la otra parte del planeta? Eso es ciencia, eso es tecnología, ¿no? Eso es innovación que vamos a tener los tratamientos médicos que tenemos ahora. ¿Por qué eso lo aceptamos también? ¿Por qué ciencia, tecnología e innovación? Y le explico. Esto es lo más importante. Yo lo hago porque esos contenedores están encima de canales
Y cuando yo riego mis tomates, toda el agua y todos los nutrientes que le sobran a la planta no contaminan el subsuelo, no contaminan acuíferos. No, se recogen a una balsa. Y luego con un sistema informático, ciencia y tecnología aplicada, se riega y el ordenador cuando riega mezcla agua nueva y agua reutilizada. Es un circuito cerrado, cero contaminación de acuíferos. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Otra pregunta que le hago a la gente. ¿Se imaginan ustedes que a partir de ahora, por haber venido a Clisol a ver los invernaderos, le dijeran, condenado el resto de su vida, ahora van a comer cada 3 días y medio, durante 2 horas o 1 hora, todo lo que le apetezca, agua y comida, lo que quieran, pero hasta dentro de 3 días y medio no vuelven a comer? ¿Se lo imaginan? Miren, no nos moriríamos, perderíamos la calidad de vida, pero los seres vivos tenemos una capacidad de adaptación enorme. Así es como viven las plantas en una tierra tradicional. ¿Cómo pueden vivir mis plantas, 4 plantas en un trozo tan pequeño? Porque hay un sistema con ciencia y tecnología que cuando la planta necesita agua, yo no programo riegos en mis plantas, solo el primer mes que las considero bebés, como a mí de bebé me dieron biberón. Mis plantas, cuando tienen hambre y sed, piden agua y comida al ordenador. Yo no sé lo que han regado hoy. Mañana a primera hora iré al sistema y miraré lo que han regado. Veré lo que le ha sobrado y sabré lo que se ha consumido cada planta. Miraré el clima que ha tenido y veré si está bien o si tengo que cambiar algún parámetro. ¿Eso qué es? ¿Que mi planta es muy artificial? Un ejemplo más. A veces llega la gente y hay alguien fumigando las plantas. Ya no utilizamos químicos. Estamos soltando chinche, araña, avispa y mariquita. Y que no se escandalice la gente, que no son tarántulas ni los avispones que nos van a picar. No, hay muchos tipos de chinche, muchos tipos de araña y muchos tipos de avispas, ¿vale? Y esos son una serie de bichitos que de forma nativa y natural están en nuestros exteriores, que se cogen. Hay que investigar cuáles se adaptan a un invernadero, de los que se adaptan, cuáles se pueden reproducir en cautividad, cuáles son depredadores o parasitoides, de la mosca blanca, del tris, de los pulgones, de la araña roja, de las mariposas, de las plagas, ¿vale? Y todo eso permite que el cultivo sea ecológico, ¿no? En Bueno, muchos casos. Sí, pero en mi caso no es seco porque como no estoy en suelo tradicional, no me puedo certificar. No es España, es la Unión Europea. Si el agricultor no utiliza el suelo tradicional, no se puede certificar. Pero a lo que voy, hay veces que en invierno el tomate, nosotros ¿cómo luchamos contra las enfermedades? Ya no utilizamos fungicidas químicos, ni insecticidas, ni acaricidas. No se utilizan. Se utilizan algunos de nueva generación, compatibles con la fauna auxiliar. ¿Qué es la fauna auxiliar? Pues los chinches que yo tengo en mis pimientos y las arañas. Y yo compro un insecticida que te dice, mira, si tú echas este insecticida vas a quitar estos problemas, pero vas a quitar un tanto por ciento de estos auxiliares, de los buenos, ¿vale? Entonces, termino. Si mi planta en invierno, las noches son muy largas, los días muy cortos, le cuesta subir el fósforo y el potasio al tomate, a las hojas de arriba, yo necesito que mis hojas tengan un nivel de fósforo y potasio X, porque con ese nivel es efecto vacuna. Y aunque llegue un hongo, no le va a atacar la enfermedad porque está la planta vacunada, como nosotros nos vacunamos. Si por mucho que le eche por vía radicular en el riego, como hay pocas horas de fotosíntesis, porque los días son muy cortillos, la planta no sube esa síntesis que ha hecho arriba, después de la fotosíntesis, tengo que apoyar foliarmente. Cuando la gente ve a alguien tratando foliarmente, por riesgos laborales tienes que ponerte un EPI que esté echando un nutriente para la planta, un equipo de protección, ¿vale?, individual. La gente se asusta cuando ve a alguien. Y yo le digo, miren, yo tengo 58 años. He estado 3 años con la menopausia esta, con una carencia de hierro, que por muchas espinacas o cosas que tuvieran hierro que comiera, he tenido que tomar una cápsula todas las mañanas con un pimentillo, con vitamina C, ¿vale? En ayunas. Soy más artificial porque he tenido 3 años que tomarme esa cápsula para no tener anemia. ¿Por qué unas cosas las vemos tan normal y otras no? Estamos hablando de seres vivos. Si la única diferencia entre mi planta y yo es que si yo tengo sed, digo dame agua. Y si la planta tiene sed, se pone mustia y es su lenguaje. Antes hablabas de la Unión Europea. Te quería preguntar por la ola de protestas del campo que vivimos hace unos meses. ¿Tú crees que se ha cerrado en falso o realmente se han cambiado cosas? Porque yo tengo la sensación de que hay un tema pendiente muy gordo. No sé cómo lo ves tú. Sí, hay un tema pendiente muy gordo y es que estamos gobernados por burócratas de despacho que no conocen en este caso el campo, ¿de acuerdo? Entonces, el problema añadido es que además todos esos agricultores, que las manifestaciones son totalmente justificadas en cualquier país de la Unión Europea, es curioso porque todos tenemos la misma norma, todos las cumplimos, todos tenemos los mismos problemas,
Uno un poquito más, otro un poquito menos, porque bueno, hay países que por la cercanía, los del norte, que son los que tienen realmente el poder a la hora de negociar acuerdos de asociación con países terceros, etcétera. Pero todos tenemos los mismos problemas. Y lo más triste es cómo políticos de algunos países, como pasó en Francia, pues hacen unas declaraciones quizá para quitarse el marrón de sus propios agricultores, diciendo que los agricultores italianos y los españoles tenemos la culpa de que los franceses, de que no sé qué, de que no sé cuántas. Por favor, estamos en la Unión Europea. Nuestro nivel de trazabilidad es increíble. Cualquier agricultor que saque 1 kilo de cualquier cosa de su finca tiene que tener una trazabilidad y un control total. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, pero la gente protestaba y pedía reformas y decía que este sistema no es sostenible. De repente dejaron de salir a protestar, pero no sé si realmente se ha solucionado o simplemente hemos pospuesto el debate. En el fondo todos nos dejamos llevar por las olas mediáticas y no se ha arreglado el problema. Nosotros tenemos, bueno, varios problemas, pero con respecto a esto es la producción en países terceros. Nosotros no podemos competir con gente que no tiene las mismas normas. Nosotros no podemos competir con países donde quien está invirtiendo son los grandes capitales, los grandes fondos de inversión. Allí no hay fincas. Almería tiene 33.000 hectáreas cubiertas de plástico. Somos 14.000 familias los dueños. O sea, un ratio de entre 1 y 7 hectáreas por familia. Somos agricultura familiar, hace 60 años y ahora, ¿vale? Te vas a otros países terceros, esos países de África, la mayoría de África y algo Asia, y en esos países ahora mismo quien está invirtiendo son fincas de 2.000, de 3.000 hectáreas, grandes fondos de inversión, muchas veces los mismos capitales que tienen la gran distribución, ¿vale? Y bueno, en fin, a los grandes capitales nadie los controla. Pero, ¿qué pasa? Aparte de tener esa dimensión que no podemos competir, es que, como no son países comunitarios, pues allí da igual lo que se echa. A la Unión Europea no le importa si esos agricultores se intoxican echando químicos, ¿vale? Entonces las normas no son las mismas. No son las mismas. Y nosotros lo que pedimos es que sean las mismas, que se exija lo mismo al control en frontera, que esos productos vengan totalmente limpios de químicos, y luego el tema de dumping social. O sea, son países en vía de desarrollo, algunos, otros un poquito mejor, pero los que la mano de obra tiene un precio muy barato. Claro, ahí se generan algunos dilemas, ¿no? Porque de alguna manera si les impedimos que adquieran riqueza a través de la venta de esos productos, estamos impidiendo un desarrollo que tampoco es lo que muchos queremos. Por hacer un poco de autocrítica, ¿tú crees que en España, en la agricultura concretamente, se ha tratado bien a los trabajadores más vulnerables, que muchas veces son migrantes que no tienen papeles o que tienen papeles pero no tienen un sustento familiar y económico, una base sólida? Vamos a ver. Yo creo que sí. Por supuesto que sí. Vamos, mira, nosotros estamos en el borde de Europa. Estamos en el borde de un continente que se muere de colesterol. Y al otro lado del mar hay un continente que apenas que algún país empieza a destacar un poco, empieza a progresar. Bueno, pues los nuestros, porque es así. Ya, perdona, es que yo soy un poco drástica. Ya se empiezan a inventar un problema, una nueva guerra, porque las armas se acumulan, hay que venderlas, y esos países no levantan cabeza, ¿vale? Entonces, esa gente se ahoga cada día en el mar. Si mediáticamente interesa, pues se habla de eso, si no, pero cada día se ahogan en el mar. Esas vidas no valen como la nuestra y eso hay que a ver si lo aceptamos de una vez. Es muy duro decirlo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Esos países ahora mismo tienen un acuerdo de asociación con la Unión Europea, muchos de ellos, en los cuales están metiendo esos productos. ¿Y qué está pasando? Pues fíjate el problema que tenemos. El problema que hemos tenido siempre con el consumidor español. ¿Por qué Almería, de los casi 3,84 millones de toneladas que produce entre Almería y Granada, exporta más del 80%? Porque hay españoles para vender mucho más del 20, 18, 15, 20%. Porque el consumidor español ha tenido siempre una mentalidad que ahora se está yendo también para arriba. Y es pagar por otras cosas, pero por la verdura no. La verdura es verdura, ¿vale? Entonces, ahora nos encontramos con un consumidor europeo que estaba acostumbrado a pagar un poco más y que ahora, como están llegando productos 4 veces más baratos que los que producimos en la Unión Europea, no hablo solo de Almería, hablo de toda la costa española, hablo de Portugal, hablo de Italia, hablo de Grecia, pues se está acostumbrando a pagar poco por la comida. Entonces, yo, de verdad, en eso es una crítica al tema mediático. Desde que empezó la guerra de Ucrania, cada día, en las televisiones, en las noticias, en todo,
sube la inflación, el problema de la inflación, sube la cesta de la compra, sube la cesta de la compra. Primera consideración, en el 80 y tantos % de las imágenes, fruta y hortalizas siempre, parece como si lo demás no subiera. Y luego, parece que lo demás no sube la ropa, no sube los seguros, no sube los viajes, no, la alimentación, pero es que es peor. Yo siempre le digo a la gente, miren, España, afortunadamente y todavía, no sé lo que vamos a durar, es un país de clase media, ¿vale? Y todos los días no lo hacemos la mayoría de nosotros. Esto que voy a contar parto de una premisa. Sé que hay mucha gente, miles de personas pasándolo muy, muy mal, ¿vale? Pero todavía hay mucha gente que somos clase media. La clase media española más alta o más baja, un poquito más alta, un poquito más baja, no siempre, ¿verdad? Pero por una ocasión especial, por un cumpleaños, porque es Navidad, porque has tenido una enfermedad y se te ha curado, porque tu hijo o tu hija se han sacado una posición, hace un día especial, te vas al súper y compras, pues te gastas a lo mejor 20 y tantos, 30 € en un cordero lechal, en una ternera lechal, en unos buenos calamares frescos, 50, 60 € en una gamba roja, cuánto en un buen vino. Sin embargo, le pregunto a la gente, ¿cuántas veces para esa ocasión especial han comprado una verdura rica de verdad a 18 o 20 euros? Por encima de nuestro cadáver. Eso es un sacrilegio para el consumidor español. Es verdura. Entonces, mediáticamente no se contribuye a otra cosa. Y nosotros tampoco hacemos nada. Yo siempre le digo a la gente, por favor, y es una crítica al sistema que estamos viviendo. Hay una palabra que todo el mundo se asusta y que muy pocos medios utilizan porque asusta a la gente. Decrecimiento. No hay que decrecer en la salud. Y los invernaderos son para mí farmacias, la segunda farmacia, después de las farmacias no legales. No hay que decrecer en alimentación sana, hay que decrecer en otras cosas. Y esto va relacionado con lo que voy a decir ahora. Siempre les digo a mis clientes cuando están frente a mí, con mis tomates o mis pimientos detrás, cuando vayan a la tienda y por esa ocasión especial no compren esa verdura porque les parece muy cara para esa ocasión especial, por favor, cuando lleguen a casa, dejen lo que hayan comprado, cojan un papel grande, un bolígrafo que escriba, váyanse al armario o al vestidor, porque mucha gente ya no le cogen el armario, abran, empiecen a contar pantalones, chaquetas, chaquetones, camisas, ropa de yoga, ropa de deporte, calzado, fulares. ¿Qué ocurre? Termino. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque vamos a pensar en lo que es crear cultura. Crear cultura el mundo de la moda lleva creando cultura décadas. Y entonces, si yo tengo ahora los pantalones pitillo, ¿cómo no me compro los campaneros? Etcétera, etcétera. Lola, tú si tienes que comprar verdura, fruta para un día especial, ¿qué te comprarías? ¿Qué me compraría? Sí, ¿con qué verdura o con qué fruta pues mira, celebrarías un cumpleaños, una buena noticia? Pues con unos buenos tomates, unos buenos calabacines, y luego de lo que yo no produzco, yo produzco tomate y pimientos principalmente, yo produzco auténticos delicatessen. Por cierto, este año produzco una nueva hortaliza que ha empezado en Almería y te invitaré a probarla, no sé si la conoces, zucchiolo. 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 Es una mezcla entre calabacín y pepino y es una pasada en crudo y cocinado, ¿vale? Y además tengo conceptos nuevos de tomate, tengo un tomate gominola que es una pasada, tengo un tomate negro que tiene 3 veces más antioxidantes que otros, en fin. ¿Y hay algún restaurante en el que tú sepas que tratan la verdura de lujo? O sea, que realmente merece la pena celebrar algo, como el que se va a un asador y se pide un chuletón. Algún restaurante en el que digas, guau, es que aquí cogen un puerro, o cogen una berenjena, o cogen un tomate y lo convierten en lujo. Pues mira, hay bastantes restaurantes que tratan muy bien la verdura. Lo que sí es cierto, jolín, y en Almería tenemos algunos, no sé, es que no quiero dejarme a nadie atrás, pero allí en el Ejido está el restaurante La Costa, que tiene una estrella Michelin, pero también está el espacio gastronómico Tony García, que está haciendo una maravilla increíble. Pero al final creo, y ya como me lo has preguntado, porque yo llevo 23 años contando, digamos, esa palabra ahora tan de moda, el storytelling de nuestra hortaliza, creo que al mundo gastro le falta el storytelling del productor. Y sé que ya hay muchos eventos, hay mucho show cooking y se cuenta con cómo se han producido, no sé qué, pero a veces, no sé, echo mucho de menos ese storytelling que le va a hacer a la gente reaccionar y empezar a pensar que es realmente lo importante en nuestra vida, y es tener salud, y comer fruta y hortalizas frescas es muy saludable. A veces es mejor dejar de meter tanta ropa en la bolsa de Cáritas o Cruz Roja y volver a comprar y echar ese dinero en nuestra salud. Yo no solamente
estoy de acuerdo contigo, sino que además subo la apuesta y digo que no es el storytelling del productor, a veces es el storytelling de la productora. En Fruit Attraction, yo al principio cuando he entrado digo, ¿esto solo es para hombres o qué pasa? Es un sector más masculinizado todavía que la media de la sociedad española, que ya lo es mucho, ¿no? O sea, cuando vas a sitios en los que se maneja dinero, en los que hay poder, hay muchísimos más hombres que mujeres, y en Fruit Attraction era una cosa que llamaba mucho la atención. Tú, de hecho, eres una pequeña excepción, ¿no? Eres una mujer que lleva ahí muchísimo tiempo reivindicando su sitio y representando a mucha gente con muchísima pasión, pero no es lo habitual. Pues mira, es verdad que es un sector masculinizado, sobre todo porque en las esferas de poder quien está es el hombre. Pero las mujeres también vamos cogiendo nuestras cotas. Verás, a nivel de mujeres en el campo de agricultoras, hay muchísimas, hay miles. Y sí es verdad que el último año se está haciendo un esfuerzo por visibilizarse, pero también es cierto que todavía, ahora mismo creo que es un, no sé, 15-20%, desconozco el dato exacto, de tercera generación ya incorporada. Quizás seamos de la agricultura de España con más relevo generacional garantizado. Eso es un problema de toda la agricultura española, porque la gente joven no quiere acceder al campo, y nuestra agricultura es una agricultura muy especial y sí que hay relevo generacional, tanto de hombres como de mujeres. ¿No te imaginas? Con una diferencia. La primera generación, como he dicho antes, analfabeto. La segunda, como en mi caso, que solo tengo graduado escolar y considerada una privilegiada porque me lo saqué de día, no tuve que sacármelo por la noche. La tercera generación que no ha estudiado porque no ha querido. Y además me siento muy orgullosa de mi sector, tanto hombres como mujeres, porque al principio nosotros mismos le decíamos a nuestros hijos, si no tenían buena nota, no eran buenos estudiantes, que tenían el invernadero. En los últimos 25-30 años se estudia para quedarse en la agricultura. Pero es verdad que en las esferas de poder, repito, se sigue visibilizando mucho el hombre. Pero hay unos papeles fundamentales. Mira, a nivel de juntas rectoras, de gerencia, de jefas de administración, cada vez hay más mujeres, y hay un papel aparte de las agricultoras, y son las ingenieras técnicas agrícolas. No te imaginas la fuerza que tienen en Almería las mujeres en asesoramiento técnico. Y además, a diferencia de otras agriculturas, han conseguido la mayoría de ellas que se les respete, porque en muchos casos está el agricultor y también agricultora, como a uno más. Son una o uno más, ¿vale? Entonces, sí que se están haciendo cosas. No es fácil, no es un tema de un año para otro, pero poco a poco. ¿Qué pasa? Que en el sector de la distribución, evidentemente, pues sí, hay muchos hombres. También hay algunas mujeres, y algunas destacan como no te imaginas en España, ¿eh? Hay algunos emblemas que son increíbles, pero sí, sigue siendo un mundo masculinizado, pero bueno, seguimos luchando. Lola Gómez, muchas gracias por haber venido a la SER, a GastroSer, a hablarnos con tanta pasión de los invernaderos, de la producción de hortalizas. La verdad que es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por darme la oportunidad, y gracias a la cadena SER. Muchas gracias.